Buenas tardes, chicos. Por favor, vayan todos arreglando su nombre, Edwin, los que están con su nombre, y por favor, para poder controlar bien la asistencia. Todos vayan arreglando su nombre. ¿Okay? Primero es el apellido paterno, apellido materno y su nombre completo. Sí, por favor. Vamos a esperar unos minutos hasta que ingrese el ingeniero. ¿Me puede escuchar, ingeniero? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, lo estoy escuchando. ¿Me avisa cuándo empiezo? ¿O espero? Ya están los chicos presentes, son 46 chicos Sí. presentes. Empezamos entonces. Bien, entonces, Sí, la clase... Bien, la clase anterior habíamos visto ya el concepto de compilación, chicos. Vamos a empezar. Ahora. Bien. Entonces, ¿qué era compilación? Entonces, vamos a mirar y vamos a hacer un ejemplo. Entonces, yo tengo un usuario cualquiera que le encarga a ustedes un problema. Y le piden, pues, que resuelva el problema y ejecute y prepare un programa y lo ejecute. Si ustedes no encuentran el programa, entonces pues hay que trabajar. Para eso se ponen en contacto con un programador, ya lo habíamos visto esto, que está con redondo rojo. Bien. Este programador, pues, ¿qué hace? Entre ambos se explican y analizan y resuelven el problema. Y luego, el programador diseña un programa. Bien. En un lenguaje, por ejemplo en Pascal, que es el que vamos a usar, entonces ahí tenemos un documento en un papel, ellos agarran y escriben el programa, program, variable, instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, escriben el programa. Bien. Ahora tiene que pasarlo al computador, entonces van y lo escriben en su celular ustedes. Lo escriben. Y para que lo entienda el computador, ustedes lo tienen que hacer un proceso de compilar. El proceso de compilar lo pasa a lenguaje en binario, ¿sí?
su programa llamado programa objeto. Y este programa objeto está listo para ser usado o para ser vendido, ¿no? Bien, entonces hasta ahí habíamos quedado la clase anterior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Preparar el programa y luego digitarlo en su celular y compilarlo y queda listo para ejecutar su programa. Bien, entonces, ¿pero cómo hacemos eso? Todo este proceso, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ese es el plan de esta clase, de explicar esta clase hasta el final del semestre. Bien, entonces vamos a ver pues nuestro plan, que es metodología. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una metodología para solucionar un problema. Porque primeramente lo primero que tenemos que hacer es pues solucionar el problema que le está planteando otra persona, una persona que los va a contratar a usted. Entonces veamos los pasos de esa metodología. Uno, dice, ¿qué hay que hacer? Desarrollo de algoritmos y programas. Bien. Y decimos, los computadores son incapaces de resolver un problema por sí mismos. Necesitan de un programador, y acá lo tenemos dibujado programador y hemos subrayado en rojo programador. Entonces vamos a necesitar, si queremos resolver un problema nuevo, vamos a necesitar un programador. ¿Qué será un programador? Un programador es una persona capaz de analizar y resolver un problema. Analizar y resolver un problema. Y luego diseñar un programa. Y a partir de dicho programa, el computador lo ejecutará o lo podrá ejecutar y producirá una solución del problema planteado. Entonces, pues, ese va a ser nuestro trabajo hasta el primer parcial. Bien. Pero veamos, el método usado para alcanzar dicha solución es un algoritmo. El algoritmo es una palabra pues matemática, son los pasos para resolver, los pasos en secuencia para resolver un problema. Bien, pero ¿cómo lo hacemos? Hay dos pasos para la solución de un problema en un computador. Uno, la fase de resolución del problema, dos pasos. Y dos, la fase de implementación. Entonces, pues, si el problema es chiquito, no hay problema, es rápido de hacerlo, pero si el problema es más grande, por ejemplo, como hallar una planilla de sueldo que tiene muchas cosas que hacer, o como para meter notas y inscribir, entonces son procesos grandes. Entonces puede ser la ingeniería, porque eso lo plantea la ingeniería, porque vamos a ser ingenieros, lo divide en dos fases. Una fase de resolución del problema y otra fase de implementación. Bien, veámoslo ahora. Supónganse que yo tenga nuestro problema que está en cuadraditos rojos, ¿sí? Bien. Y yo necesito de ese problema en rojo, obtener un programa acá abajo, ¿sí? Bien, entonces, pero esto lo vamos a hacer en dos fases. Una fase de solución, y obtenemos el llamado algoritmo, y luego otra fase de implementación para obtener el programa. Bien, para entender vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que tenga el jefe de carrera ustedes de derecho, le piden que tiene un problema de inscripciones, vamos a inventar un problema. Ya. Y de inscripción tiene que inscribirlo ustedes, tienen que meter notas, tiene que un listado de profesores, etcétera, un problema. Y lo pueden llamar ustedes porque ustedes desde ahora ya son programadores y dicen, hágame
este programita. Ya no es un programa pequeño, es un programa bastante más grande. Entonces ustedes como programadores que ya tienen altísima experiencia, ¿qué harían? Le dirían, si el señor decano tiene usted una máquina, sí, acá hay la secretaria. Espere un ratito. Ahorita yo se lo hago, y a los 15 minutos ya está el programa. Pero no es así, ¿no? Entonces, no es así. Es mucho más largo. Se necesita dos grupos de personas. Un grupo de personas que resuelva el problema y obtenga un algoritmo, y otro que, pues, agarre la máquina y lo implemente. Otro ejemplo, vamos a ver el edificio, por ejemplo, para que se dé mejor cuenta. Nuestro edificio, que lo hemos construido no hace mucho, cuando se empezó la carrera, unos 10 años. Bien, entonces, supónganse que nuestro problema fuera construir de ingeniería nuestro edificio, nuestra facultad, ¿no? Entonces, vemos entonces, ¿qué hacemos? Contratamos un grupo de ingenieros y de arquitectos, ¿sí? Y vamos a buscar cuántas aulas hay para aulas, ¿sí? Las gradas tienen que ser anchas, acá tiene que haber alumnos, cuántos pisos va a tener. Y luego dibujamos los planos con los arquitectos, calculamos las gradas, las estructuras, las vigas y todo eso. Entonces, y tenemos un documento de cálculo, eso es la resolución. ¿Sí? Lo llevamos al rectorado y el rectorado nos dice, muy bien, ya está, haremos una licitación. ¿De qué? De su algoritmo, que lo tenemos ahí. Entonces se licita y va a entrar otra empresa distinta. Antes no necesitamos nada de computación, bueno, decían la implementación, pues buscamos con qué computador lo voy a hacer, con qué. Bien, entonces, sistemas, o allá van a buscar qué cosas, mezcladora, carretillas y todo eso, y recién construimos el edificio en una segunda fase con un segundo grupo. Entonces, pues estamos dividiendo problemas en dos, ¿verdad? En una fase de resolución, y cuando la tenemos completa y funciona, siendo implementada. Para eso, acá al lado derecho vamos a explicarlo, este dibujo, este gráfico. Y veamos primero qué es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos que conducen a la solución de un problema, sin ambigüedad y en tiempo finito. Bien, algunos no conocen qué es la ambigüedad, sin dudas. ¿Eh? Pasemos a la otra hoja. Pasamos la otra hoja. Bien, entonces, a la siguiente hoja pasemos. ¿Me escuchan? ¿Me está escuchando? Ya. Entonces lo continuamos. Luego se valida y se prueba el algoritmo para ver si corresponde. Y a continuación se entra a la fase de implementación en un lenguaje. Nosotros vamos a usar el Pascal. Y así se obtiene un programa. Entonces hay dos pasos, un paso de resolución para tener el algoritmo y un paso de implementación para obtener el programa. Hay dos pasos. Bien, entonces ese va a ser, bueno, ese trabajo, vamos a hacer nuestro trabajo de aquí hasta final del semestre, de esa forma. Y pues, esos son los pasos de la ingeniería. La ingeniería trabaja así, cualquiera de la ingeniería trabaja así. Okay. Bien. Entonces, veamos ahora. ¿Habrá algunas condiciones? Sí, condiciones que debe cumplir este algoritmo. Y decimos, un algoritmo
como mínimo, debe cumplir las siguientes condiciones. Y acá hemos planteado 3 condiciones. La primera, una de las condiciones es la llamada precisión. Precisión. Es decir, que debe ser sin ambigüedad y concreto. O sea, en otras palabras, sin duda y para algo específico, sin duda. A ver, demos un ejemplito de precisión. Supónganse un ejemplo vulgar, busquemos. Supónganse que un compañero de ustedes le dice a su compañera, ¿qué te parece si este fin de semana vamos a salir? ¿No? Y ella dice, no sé si este fin de semana me dará permiso mi mamá, tal vez sí, tal vez no. O también le dice, a ver, ¿qué dice mi novio? Si me va a permitir que salga, le dice. O sea, con duda, no, el algoritmo tiene que ser sin ninguna duda. Y para ese salga, ¿ok? Entonces eso es precisión, sin duda y concreto para algo específico. Bien. Veamos el segundo. 2 es la repetibilidad. ¿Qué significa la repetibilidad? Es decir, que debe dar los mismos resultados para los mismos datos de entrada. Para los mismos datos. O sea, es justo igual como una pregunta de física, ¿no? Por ejemplo, de caída libre. Entonces, si le dan un examen hoy, todos los compañeros deberían dar el mismo resultado, ¿sí? Con los mismos datos, el mismo dato del problema. Y de aquí un mes le tomamos a otro grupo el mismo problema con los mismos datos, también tiene que dar el mismo resultado. Entonces eso es la repetibilidad. Y tercero, característica, la calidad. Donde la calidad tenemos pues que verificar la validez, la eficiencia y la optimización. ¿Sí? Entonces, pues, como es la validez, es decir que todos los resultados obtenidos deben concordar con la realidad. Entonces no nos tiene que mentir. Entonces por ahí hacemos un algoritmo y le está mintiendo, no cumple, ¿no?, con la realidad. Entonces eso pues hay que verificar. Y además la optimización, la eficiencia. Los resultados obtenidos tienen que conseguirse en el menor tiempo posible y por el método más sencillo posible. Fíjense si vemos, si un compañero se encuentra, está ahí en la puerta de la universidad y se acerca una persona y le dice, ¿cómo llego yo a la plaza? Quiero llegar a la plaza principal 24 de septiembre. Y ustedes dicen, yo lo acompaño, señor. Agarran y toman el micro 65 y se van hasta el plan 3000. Se bajan allá del micro, se suben otro micro y el 25 y llegan a la plaza. Entonces eso no es pues eficiente. O también, si ustedes quieren, pueden usar internet allá en la U. Se van a un lugar que vale 20 bolivianos la hora, pero cuando quieren consultar, algo tarda 5 minutos, 6 tardadísimo, se aburren ustedes. Al próximo día ustedes que se van a otro lugar que vale 25, 30 la hora, pero ni bien apretan. Hacen un pedido, tienen resultado inmediato, eso es más eficiente. Entonces así pues tenemos esas condiciones tienen que cumplir y sobre todo pues que tiene la validez, ¿no? Tiene que cumplir pues con la realidad. No le tiene que mentir. El ingeniero
Ya saben que el ingeniero nunca miente, ¿no? ¿Por qué no miente? Porque no tiene posibilidad de mentir. Los que mienten, ¿quién son? Los abogados, los médicos, los políticos se la quieren charlar. ¿Eh? Entonces, los economistas, para salir del paso. Entonces, si un ingeniero tiene que calcular algo, entonces, y lo calcula, por ejemplo, un edificio, si sabe, y él haya en el cálculo que eso se va a caer, él no lo construye. El economista, ya no hemos comprometido, hay que hacerlo. Y cuando se cae, le echa la culpa al ingeniero, no al economista, ¿no? Nos echa la culpa a nosotros. Entonces, por eso no los quieren. Ustedes no van a ver, nunca no van a querer que un ingeniero sea rector, ¿no? O sea presidente. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con la realidad, ¿no? O sea, y verifican la validez. Bien, si trabajan bien, ¿no? Veamos ahora cuál es la solución. La solución de esto. La solución es la misma que plantea el padre de la informática, que es un señor llamado Charles Babbage. Y él plantea, ¿cómo plantea el problema? Tenemos que hacer instrucción por instrucción, entonces tenemos una entrada de datos, hacemos un proceso y tenemos una salida de resultados, instrucción por instrucción. Entonces, de esa manera, puede resolver. Bien, entonces, ¿y de dónde sale el padre de la informática? Ya le vamos a dar un trabajo para que ustedes vean el contexto, dentro de la lectura de la materia. Bien, pero con esto estaremos en condiciones de preparar un algoritmo. ¿Qué piensan ustedes? Difícil, ¿no? Lo único, hasta ahora yo se las he echado al lado, pero no le di su método. Y antes, en muchas materias se hace así. Ahora vamos a hacer un paso a paso, y paso a paso, porque cuando entremos en semestre arriba de quinto o sexto, ya no vamos a hacer paso a paso, ya ustedes tienen que hacer su investigación, ¿no? Entonces, vamos a plantear un método paso a paso. Paso a paso. O sea, este método paso a paso nos permite resolver el problema y encontrar un algoritmo con facilidad, ¿sí? Como plantea la ingeniería. Y la ingeniería, para resolver un problema, plantea que mínimamente se tienen que haber 3 pasos. El primer paso, que es análisis del problema. Un segundo paso es diseño del algoritmo. Y un tercer paso es verificación o prueba. Hay que probarlo a ver si cumple con la realidad, con la verdad. Bien, entonces ese es los pasos para preparar el algoritmo. Entonces, veámoslo cada uno de los pasos. El primer paso es análisis del algoritmo. ¿En qué consiste? Para realizar el análisis es necesario una comprensión correcta del problema, para cuyo objetivo vamos a ejercitar 2 lecturas del problema. Entonces lo vamos a plantear también en 2 partes, en 2 lecturas. Bien. Una primera lectura y una segunda lectura. Una primera lectura a fin de obtener una idea general de lo que se solicita. Una idea general. Es decir, una idea general de la solución del problema. Y además se debe preparar un ejemplo de dicha solución, lo más sencillo posible. Lo más sencillo posible, ¿sí? O sea, ¿y cuál es la solución del problema? Es el resultado. La solución del problema son las incógnitas. Entonces, pues tenemos que preparar plantear lo que es lo que queremos en otras palabras. A esa solución general de lo que se solicita.
Lo vamos a bautizar con un nombre, y ese nombre va a ser requerimiento, porque el otro es muy largo escribir. Entonces, un requerimiento es una solución general del resultado, para hallar el resultado de un problema. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que tenemos claro y hallado el requerimientos los planteamos junto con el usuario, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recién estamos en condiciones de preparar la segunda lectura. Y la segunda lectura la vamos a dividir en dos preguntas. Y ahí nos vamos a realizar dos preguntas. Vamos a plantear dos preguntas. Pregunta A. Nos preguntamos, ¿qué información debe proporcionar la solución del problema? ¿Qué información debe proporcionar la solución del problema? O sea, los resultados de salida, o sea, las incógnitas. Y le vamos a llamar, en otras palabras, a esa pregunta, la salida. Esa salida está con rojo. Y para ello, en nuestra pantalla, que la hemos puesto aquí gruesita, vamos a poner la salida y un cuadradito para poner el valor de los resultados. O sea, el valor de las incógnitas del resultado, los resultados pedidos. ¿Okay? Y cuando ya lo tenemos claro, estos resultados es lo que quiero. Recién nos hacemos la siguiente pregunta. Recién preguntamos por lo siguiente, ¿qué datos se necesitan para resolver el problema? Recién nos preguntamos por los datos. Primero nos preguntamos por la incógnita y después nos preguntamos con los datos del problema. O sea, las entradas de datos del problema. Y a eso lo vamos a llamar entrada. ¿Sí? Entonces vamos a tener requerimiento, salida y entrada. ¿Sí? Pero fuera de eso, ¿cómo lo podemos obtener los datos? Uno, ingresando por teclado. Entonces tenemos nuestro computador, nuestra pantalla, y estos son los datos, los datos y un cuadradito para colocar los datos. Esos metidos por... Pero hay datos que ya los conocemos. Hay otros datos. Por ejemplo, los valores iniciales, los valores conocidos y las condiciones que pueden tener esos valores. ¿Okay? Por ejemplo, el número pi ya lo conocemos. ¿Sí? Aprobarlo, sabemos que es entre 51 y 100, ya lo conocemos. Y mayor de edad es pues 18 años para adelante, ¿no? Entonces, pues, y si hay pues un rango de valores, podemos poner qué condiciones van a tener estos valores, ¿no? Entonces, ese es nuestro plan de trabajo, de hacer. Entonces, aparentemente se ve difícil. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer ejemplos. Y vamos a empezar a hacer ejemplos de aquí hasta el final del semestre, porque el semestre termina 31 de diciembre. Entonces, vamos a hacer montones de ejercicios y vamos a ir desde el más sencillito y vamos a ir complicando más. Y vamos a hacer por montones de ejemplos. A ver, hagamos el primer ejemplo y el programa. El primer ejemplo es el algoritmo 1. Dice, empecemos, dice, prepare el análisis de un algoritmo que permita calcular el área de un lote cuadrado, conocidos los lados de dicho lote. Bien, entonces viene un vendedor de lotes, viene, y ya no lo quiere hacer manualmente, quiere hacer programas para eso. Entonces, y él dice, viene un cliente, yo quiero vender un lote cuadrado. Entonces, de forma cuadrada. ¿Cuál es el requerimiento? Pues quiero calcular el área, dice el lote. Requerimiento, calcular el área del lote. Y me doy un ejemplo lo más sencillo posible. Entonces, yo me invento un ejemplo. Por ejemplo, un lote 20 por 20, 20 de largo por 20 de ancho.
20 por 20. Y quiero calcular el área, esa área punteadita que hay. Entonces ese es el requerimiento, imprimir el área del lote, con un ejemplo. No vamos a poner pues 18.65 por 28.65, lo más sencillo posible, para que no sea más complicado, lo más fácil posible, ¿ok? Entonces, ya tenemos requerimiento. Ahora todo, en la primera pregunta, la salida. Entonces, en la salida va a ser pues una pantalla, nos dibujamos la pantalla, donde diga área igual, y ahí en ese cuadradito vamos a poner el resultado, que en nuestro ejemplo es 400, ¿no? ¿Sí? Ese es el resultado. Y le vamos a preguntar al usuario, ¿así quiere? La pantalla es, no, muy chiquitas las letras, quiero letras más grandes y de color, pues, azul, dice, no quiero de color rojo. Entonces, pues ahí el usuario le va a poner condición, va a hacerlo bonito, así quiere, sí, así, ya, perfecto. Entonces, así, así va a tener el resultado él cuando se acerca a trabajar. Bien. Segundo es después ve la entrada. La entrada, pues, vamos a hacer el ejemplo, va a ser una pantalla ahí que nos pregunte, pues, lado o entrada, ¿sí? Y ahí vamos a colocar un cuadradito para colocar el lado, el 20. ¿Sí? Y eso lo vamos a introducir vía teclado. ¿Sí? Ya mañana va a ser 30, puede ser 15, ¿sí? Entonces, por eso vamos a introducir vía teclado el valor para que se calcule el A. De valores por ahora no hay nada, no hay ningún valor. ¿Ya? 6 valores. Bien. Entonces, fíjense, no hay nada más el análisis. Bien, haremos un ejemplo 2 complicándolo un poquito más. ¿Qué dice el ejemplo 2? Prepare el análisis de un algoritmo que me permita calcular el área y además el perímetro de un lote rectangular, conocido los datos de dicho lote. Entonces, ahora queremos vender un lote rectangular y queremos calcular el perímetro para tal vez embargarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Calcular el área y además el perímetro. Dos cosas. Veámoslo arriba. Y ahí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, un lotecito yo me he inventado de 20 por 15. Y yo quiero calcular el área, que es la punteada. Y el perímetro. Entonces, si no sabemos qué es el perímetro, nos vamos al lugar del lote, lo encontramos al señor cuidador y le decimos, señor, ¿qué es el perímetro del lote? Le preguntamos, podemos preguntar en esta situación. Entonces él le dice, a ver, venga ingeniero, y le dice, agarra, venga, acompáñeme, y le da una vuelta al lote. Este es el perímetro. Muy bien, Kevin. Entonces aquí pues, vamos a preguntar, y si no sabemos algo, preguntamos para que el requerimiento quede totalmente claro. ¿Okay? Ya sabemos pues qué es el área, ya sabemos qué es el perímetro. De correr 20, 15, 20, 15. ¿Okay? Bien, entonces ya sabemos qué es lo que queremos. Ahora veamos cuál va a ser la salida del resultado. Entonces va a ser una pantalla donde diga la palabra área y un cuadradito para poner resultado, y que diga la palabra perímetro y un cuadradito para poner el resultado. Así usted quiere, usuario, ¿okay? De lo que adquiere. Bien, ya una vez pactamos y estamos de acuerdo, nos vamos recién a la entrada. En la entrada, pues, tenemos que hacer dos preguntas en singular, ¿no? Tenemos que pedir el largo y el ancho, no podemos pedir los dos al mismo tiempo, ¿no? Porque no podemos poner 20, 15 o 15, 20, ¿cuál de los dos va a ser? Entonces, en singular, largo y ancho. Entonces, y aquí vemos algo importante. Tanto la salida como la entrada tiene que ser en singular. En singular. El requerimiento no es una idea general, en singular. Bien,
Ese es el ejemplo. Veamos el ejemplo tercero. ¿Hay algún problema hasta acá? Creo que no, ¿no? Fíjense que no es nada más el análisis. Así de simple, pero nos da una idea clara de lo que vamos a hacer. O si no, vamos a trabajar y de por ahí no es lo que quiere el cliente, ¿no? ¿Ok? No es lo que quiere el cliente. Ingeniero, Sí. ¿se va a contar? Ya, entonces entramos de nuevo. Sí, al mismo link. Al mismo link. Chicos, por favor, todos se vuelven a conectar en el mismo link, ¿sí? Por favor. Entonces, preparar un algoritmo que me permita calcular el área de un círculo cuyo radio es igual a 10. ¿Está escuchando? Si no me escucha, me avisa. Bien. ¿Cuál va a ser el requerimiento? Calcular el área del círculo cuyo radio es igual a 10. ¿Sí? Y dibujamos nuestro círculo como ejemplo. Y con el radio igual a 10 lo hemos dibujado. Entonces, ese es el requerimiento. ¿Cuál va a ser la salida? Una pantalla donde diga área y acá vamos a poner el resultado. 31.4. ¿No? El área. Bien, ¿cuál va a ser la entrada? No hay entrada, ¿no? Porque ya sabemos que el radio es igual a 10, no lo vamos a meter porque claro, si ya lo conocemos, no hay entrada. ¿Okay? Pero sí hay valores. En valores ponemos radio igual a 10 porque es algo conocido. Entonces los valores que son conocidos, no hay necesidad de meterlos por teclado. Sino lo ponemos, ¿qué cosa? En valores. ¿Sí? Acá ya sabemos que el radio es igual a 10, no hay necesidad de teclear el 10, si ya lo conocemos. Entonces ya vemos ahora un ejemplo concurso de valores. Los valores son pues valores conocidos, entonces no hay necesidad de teclearlos. ¿Ok? Bien. Entonces estamos en condiciones ya de hacer el cuarto ejemplo. Miren, ejemplo, algoritmo 4, vamos a hacer el análisis. Y dice, prepare un algoritmo que lea una frase enviada por vía teclado. Y luego cuente cuántas vocales tiene la frase. Estamos dando un ejemplo bien. Entonces yo leo una frase. Pues, disculpe, ingeniero, se le escucha muy bajito. Bien. Entonces lo leo de nuevo. Prepare un algoritmo que lea una frase vía teclado y cuente cuántas vocales tiene dicha frase. ¿Ok? ¿Se escucha? Ya. Entonces, pues quiero contar las vocales. ¿Cuál es el requerimiento? Contar pues las vocales. Y nos damos un ejemplo. Por ejemplo, si nuestra frase fuera Universidad Gabriel René Moreno, o la que sea. Entonces queremos contar las vocales, la U, la I, la E, la I, la A, la A, la I, la E, la E, la E, la O, la R y la O, son 13 vocales que hay. Entonces, pues nos damos un ejemplo. Pero no me gusta ese ejemplo. Puede ser el nombre de su parejita de ustedes que más le gusta, ¿no? Entonces, pues les contamos las vocales. ¿Sí? O puede ser cualquier texto y contamos las vocales. Bien, entonces el requerimiento es contar las vocales. Bien, ¿cuál va a ser la salida? La salida va a ser, pues, número de vocales. Con un cuadradito, en nuestro ejemplo, Universidad Gabriel René Moreno, va a ser 13. ¿Sí? Entonces, o la que corresponda, ¿no? ¿Sí? De entrada. La entrada es la entrada de datos. Entonces, frase, nos vamos a preguntar frase y por teclado vamos a ingresar Universidad Gabriel René Moreno, nuestro ejemplo. ¿Okay? Vía teclado. Y sus valores.
¿Los valores qué son? Son las vocales. ¿Y cuáles son? Un conjunto de A, E, I, O, U. Pueden ser mayúsculas o minúsculas. Con mayúsculas, entonces A, E, I, O, U mayúsculas. También esas son las vocales. Entonces, pues esos son los valores, porque las vocales ya las conocen cuáles son. ¿Ok? Bien. Entonces, ese es, pues, ese. Y estamos en condiciones de hacer el ejemplo 5. Ejemplo 5. Otro análisis vamos a hacer. Dice, prepare un algoritmo que lea una nota de un alumno del primer examen parcial y luego imprima dicha nota y la palabra aprobado si cumple. ¿Ok? Y luego después, en todos los casos, imprima la palabra fin. Y anotamos donde un alumno es aprobado. Si la nota es 51, 52, 53, 54, 55, 56, hasta 99 y 100. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Entonces, solamente vamos a imprimir si el alumno es aprobado y además la palabra fin. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Imprimir la nota aprobado, ¿no? Y además la palabra fin, nota y aprobado, ¿no? Y vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, si mi nota fuera 90, entonces voy a imprimir la 90 y la palabra aprobado, y luego fin. Si fuera 60, voy a imprimir 60, la palabra aprobado, luego fin. Bien. Y luego, pero si me viene 35, un ejemplo 2, 35 es aprobado o no es, entonces no imprime, solo va a imprimir fin. ¿Ok? Entonces, pues solo se imprime si es, pues, si es aprobado. Entonces, pues, ahora veamos la salida. La salida va a ser una pantalla donde aparezca el cuadradito aprobado y fin. Aquí en la salida no hay ninguna condición. Es lo que puede salir. Entonces, en el primer caso va a aparecer 90 aprobado, en el segundo caso va a aparecer fin. ¿Sí? Bien. Veamos la entrada que está arriba. La entrada pues va a ser una pantalla donde pida nota y introducimos el valor de la nota, ya sea 90 o ya sea en otro caso 35. Bien, bien. Entonces, pues, y en valores, ¿qué va a haber en valores? Aprobado 51, 52, 53, 54, 55, hasta 99 y 100. Pero podemos poner una condición acá, que la nota sea mayor o igual a 51. ¿Ok? De condición. Entonces cualquiera me va a decir, ¿y si la nota fuera 115? No puede ser, porque estamos trabajando con valores verdaderos. No existe nota 115, entonces no viene al caso. Y si la nota fuera menos 38, no existen las notas negativas. Entonces, así de sencillo, con valores reales. Entonces, más tarde vamos a ver, vamos a ver el concepto de validación, sobre todo en programación 1. Pues por ahora trabajamos siempre con valores reales. Y no vamos a buscar ninguna complicación. ¿Okay? Bien, entonces fíjense, no nos compliquemos mucho, esto es muy simple. Hasta aquí vamos a mirar por ahora, porque yo puedo avanzar mucho más rápido. En el curso de verano, pues lo tenemos que hacer en un mes, ahora lo vamos a hacer en 3 meses, tenemos solo 3 meses. ¿Ok? Entonces, pues,
Si hay alguna pregunta, algún compañero quiere preguntar algo. Veamos, ayudante, muéstreme dónde está la pantalla con los compañeros. ¿Puede mostrarme? La primera que planteo, donde están cada uno de ellos. Ya dijimos que los compañeros que tienen que tener pues su registro, apellido, primero nombre, ¿no? Para identificarlo, ¿no? ¿Ok? ¿Me escuchan? Ahí está. Entonces, bien, Sí, yo se estoy escucha, hablando acá. Entonces, Sí, ingeniero. Se escucha bien. bien, Se escucha bien, ingeniero. se escucha bien. A ver, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué me puede preguntar Brandon? Brandon, a ver. O Algarañá. ¿Tiene alguna idea? ¿Entiende o no entiende? No sé, que tienen que hablar ustedes. ¿Eh? Es importante que hablen. Porque, como dijimos, ustedes van a hablar con el usuario y el ingeniero preguntón. Porque si no hablan, pues no nos vamos a entender. Si tienen alguna Disculpe, duda, ingeniero. no. Sí, ¿qué dice Estefan? ¿Cuál sería la primera programa, lo básico, ¿no? Para poder programar entrando en eso, que Ya digamos vamos a, visual. Bueno, ya vamos a ver paso a paso, Estefan, ¿ok? Ya vamos a llegar. Entonces vamos a hacer bien paso a paso, no te hagas problema. ¿En qué vamos a programar? Ya dijimos en nuestro celular, ¿ok? Entonces nuestro celular es un computador y ahí vamos a programar, vamos a usar el lenguaje Pascal y vamos a ir haciéndolo paso a paso. Entonces, no te preocupes que lo vamos a hacer bien claro, ¿ok? Y si sigues esto, vamos a probar. Además, vas a necesitar para aprobar la materia haber asistido el 60%, ¿ok? Entonces, ok. no te preocupes, ¿bien? Ahora, alguien me va a preguntar, ¿y dónde yo puedo estudiar eso? Si se entran a Internet, hay más de 1,5 millones de lugares donde pueden ver el método. Este es el método más sencillo que lo usamos en colegios, pues, chicos de 10 años, que es parte. Alguien dice, no, pero eso ya lo deben dar en colegio, pero ya sabemos que en colegios, ahora que se avanza poquito en muchos colegios, no se dan, otros algunos se dan. Entonces, de acá vamos a verlo bien, con alto detalle, para que todos aprueben. Yo espero que los 55 compañeros que hay, todos aprueban. Mientras más aprueban, más le alegra al profesor. Pero tienen que aprobar, porque si no van a ir a programación 1 y ahí nadie los ayuda y los profesores son renegones porque ya es materia real. ¿Okay? Acá lo estamos pues, apoyando porque al comienzo pareciera como su compañera Stephanie que está preocupada, sí, pero vamos a ir viendo paso a paso. Y cualquier duda ustedes me van a preguntar. ¿Okay? Y no nos molesta una pregunta, ni aunque la pregunta no venga al caso, mientras que sea cualquier otra cosa, a veces los compañeros renegan, porque alguien pregunta algo que no viene al caso, ¿no? Entonces no, más bien, y le contestamos, y lo guiamos. Más bien esa persona tiene más preguntona, tiene más posibilidades de pasar y de ser buen ingeniero, ¿no? Que la que se queda calladito y tiene dudas y se queda calladito. No queremos esas personas. El ingeniero no es así, el ingeniero es preguntón. Okay. Entonces, Stephanie, si siquiera tiene alguna pregunta, me habla, no, acá en la clase nos dice todo. Y tienen los dos ayudantes más. ¿Okay? Hay el ayudante que tenemos que está con nosotros para mostrar la materia. Y hay otro ayudante, que es el ayudante de la facultad, pagado por la facultad, que también
también los va a ayudar. ¿Ok? ¿Alguien más quiere? A ver, Nava no me va a decir nada. José Armando tampoco, no se anima a hablar. Ni siquiera un comentario. Nadie quiere comentar. ¿Por qué? No tiene que tener miedo. A ver, hay otra cosa que le van a avisar. La página es de ustedes, ¿no? Que tienen. Pero no pongan chistes ahí en la página. Respeten a su compañero. Ya he visto que había unos mensajes pornográficos por ahí, ¿no? O chistes, o insultos entre uno y otro. No va al caso. ¿Sí? Pongan algo de la materia. A mí no me molesta, pero sus otros compañeros sí, ¿no? Yo miro y los borro nada más, ¿no? ¿Sí? Y entonces Una tenemos cosa, que... Sí, quería ver si me podía aclarar el tema de la participación, o sea que es el 60% de la nota tomando los exámenes o cómo. no. Entonces, asistencia, que es distinto. Tenemos que, en los métodos Asistencia virtuales, tenemos que asistir el 60%. La nota de aprobación ya saben que es 51, ¿no? Pero la asistencia tiene que ser el 60%. Vamos a tomar, está tomando lista, ¿no? Por eso le pedimos pues apellido paterno y nombre, ¿no? El primero apellido paterno y el registro, ¿no? ¿Ok? Algunos me dicen, no, yo mando, no le pongo nada, entonces le ponen ausente si no mandan eso. Y el ayudante no nos encuentra y no están. Acá lo va a poner ausente y y tiene que alcanzar el 60%. Entonces ustedes tienen que ayudar en eso. Tienen que ayudarse a sí mismos. Muchas gracias. eh, con apellido, nombre clarito y con esto no me ponga pues Pepito, Juancito, Pirulito. Entonces, el ayudante busca en la lista que, que sale de la materia Pirulito, no lo encuentra, entonces pues no le pone presente. ¿Ok? ¿Qué dice Zoraida? Nada, hable Zoraida. Ingeniero y los otros 40%. No, pues entonces, no, a ver, espera. Ya veamos, no así, el primer día dijimos 25% primer parcial, 25% segundo parcial, 40% el examen final, 10% para los prácticos. Y además tenés que asistir el 60% de la materia, como mínimo. Ahora, o sea, podés faltarte un 40%, pero si te faltas más, 32% pierdes la materia. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, quedó claro. Sí. Ya. Sí, ya quedó claro ya. Entonces, así. Ese 60% no es de nota, es de asistencia. ¿Ok? ¿Estamos? Y además hay un 10% práctico que prontito vamos a darle práctico y unos prácticos de investigación, de lectura, vamos a ver prontito. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Caterina no se anima a hablar. Nadie. No tenga miedo. Bueno, ingeniero, entonces cierro la sesión de Zoom. Ya, la cerramos. Si no En la hay. próxima semana le voy a lanzar el práctico número 1 a los chicos, ¿sí, ingeniero? Ya, láncele práctico 1 a los chicos. Bueno, está bien, ingeniero, voy a cortar la reunión. Ya está claro. ¿No? Sí, a las 5. Enseguida le voy a enviar el link. Ya, perfecto. Gracias.